bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del seminario Postdema de este curso. Y nada, hoy tenemos a dos conocidos ya del grupo y del seminario. De hecho, pues a menudo han participado, ya sea como público o en el caso de Pablo ya como presentando su libro, ¿no? Hace unos meses. Aquí hoy nos viene a presentar Ferran su libro La Contrarrevolución Pendiente y bueno, vamos a invertir el orden y voy a presentar yo primero a Pablo, ¿vale? Para luego que Miguel Ángel presente a Ferran. Respecto a Pablo, como decía, pues es miembro del grupo de investigación, es profesor en la Universidad de Maastricht y bueno, pues su libro Madrid Metrópolis neofascista, publicado en Crítica, que antes estamos hablando, en 2023. Pues bueno, lo presentó ya en este seminario, como decía, hace unos meses, y bueno, pues un libro que ha tenido un recorrido bastante notable, hasta el punto de que, bueno, fruto de sus trabajos, pues se ha llegado a hacer un documental, ¿no? Madrid Puerta de Escape, ¿no? Así que nada, también otro libro publicado con Matteo Albanese, Transnational Fascism in the 20th Century, publicado en 2018 en Bloomsbury. Y nada, pues eso, muchas gracias por participar. Y nada, voy la palabra a Miguel Ángel para que presente a Ferran. Muy bien, pues muchas gracias. Para los que son habituales o aunque no sean habituales, que hayan venido de vez en cuando a este seminario, presentar a Ferran Gallego casi no sería necesario, ¿no? Porque forma parte, si no de los asistentes habituales, seguramente nos hubiera gustado tanto a él como a nosotros que eso hubiera sido más frecuente, pero la vida es complicada, como sabemos. Pero Ferran Gallego es una persona conocida. Yo voy a intentar hacer una presentación muy rápida para el que no lo sepa del todo bien. Ferran Gallego es un poeta, para mí, desde el elemento para mí fundamental, porque es una de las personas de los que he leído poemas más tiernos y más realmente conmovedores. Yo creo que para mí es una dimensión fundamental de él, aunque hoy no vamos a hablar de ese tema. La faceta más conocida es él como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1990, muchos años de magisterio que han terminado este curso, o el inicio de este curso, si no me equivoco, Ferran. Sí, sí, sí. Aún más atrás, si vamos, ya tiene desde mitad de los 80 sus primeras cosas. Yo creo que el primer libro tuyo es del 85 o del 86. Por lo tanto, escritor e investigador desde hace 40 años, con una trayectoria también muy, muy sobresaliente. Y además de eso, pues yo creo que es un zoon político, un hombre político, no porque se haya unido a la cara más oscura de la política, sino porque siempre la ha vivido, ¿no? Y ha estado en militancias duras y comprometidas y ha abordado siempre los temas del presente desde el sitio en el que está, ¿no? Y desde esa capacidad también como investigador, como profesor, etcétera. Desde luego, una de las figuras más sobresalientes en el debate sobre la naturaleza del fascismo en Europa, en el mundo, podríamos decir, porque ha tratado también otros ámbitos, pero vamos a hablar más concretamente en Europa y, por supuesto, en España, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que es uno de los gigantes, ¿no? de estas discusiones. Por lo tanto, yo diría que es un maestro del que hemos aprendido mucho y que seguimos aprendiendo. Además de que es un amigo, un conversador implacable, extraordinariamente agradable, lleno de ironía, de las pocas personas que realmente se puede aplicar con justicia eso de que es una auténtica fortuna el haberle conocido. Siempre se habla de los libros, las publicaciones, nos llevaría mucho tiempo. Yo quiero señalar solamente, en primer lugar, el Evangelio fascista en crítica, que quizás sea la obra con una vocación de más exhaustividad. Bueno, no, lo acabo de decir eso y es una tontería, porque Ferran es exhaustivo en todo aquello en lo que se pone. Pero entendámonos, ¿no? Es una obra de una especial densidad y ambición. Obras sobre el fascismo en general en Europa y en Alemania, singularmente de Múnich a Auschwitz, Todos los hombres del Führer. Paco Morente, en la presentación que hace precisamente del libro del que vamos a hablar, dice que quizás sea la persona que mejor conozca, no siendo alemán, por decirlo así, que mejor, y siendo desde luego español, que mejor conozca el nazismo. Yo no tengo ninguna duda de que eso es así. También sus publicaciones sobre el neofascismo, como Neofascistas, Democracia y Extrema Derecha en Francia e Italia, de Auschwitz a Berlín, Alemania y la extrema derecha,
una obra muy importante para entender también el caso español, Una patria imaginaria, la extrema derecha española, que apareció en el 2006, un montón de aportes más, ¿no? En colaboración con muchos otros compañeros y profesores, muchas obras corales, casi siempre con, ya que lo he citado, con Paco Morente, que es uno de los compañeros que ha estado siempre cerca de él y un buen amigo nuestro. Y ahora, por resumir esto, y ahora nos presenta este libro de madurez, no sé si de madurez o de, bueno, pues de referencia, luego nos dirá cómo lo quiere llamar, que se llama La contrarrevolución pendiente, ¿no? Ensayo sobre el fascismo español y que tiene un inédito, que yo creo que es especialmente interesante, el que da título al libro La contrarrevolución pendiente y la reproducción de otra serie de ensayos que junto con otros en libros corales pues publicó. Desde ese punto de vista puede ser un buen medio también para que a lo mejor el que no sea un especialista tan directo en la trayectoria de Ferran pues tenga acceso a él. En todo caso, para nosotros como grupo de investigación y como seminario online es un auténtico privilegio, ¿no? Es lo que dirían los frikis del coleccionismo. Esto es una edición coleccionista del seminario Postdema, ¿no? En otros tiempos hubiéramos vendido encuadernación dorada y para poder tenerlo para nuestros hijos y nuestros nietos. No sabemos si el soporte informático nos lo permitirá el guardarlo durante tanto tiempo cuando todos hayamos desaparecido, pero seguro que quedará en nuestra memoria pues esta sesión y sobre todo el haber tenido la oportunidad de discutir antes, ahora y después, y esperemos que por muchos años, sobre estos temas con Ferran. O sea que por nuestra parte, pues encantados de tenerte aquí. Y nada más, tenemos también además otro presentador de lujo, que es otro miembro del grupo, que es el profesor Pablo del Hierro. O sea que en tus manos lo dejo ya, Pablo, para que empieces cuando te parezca. Bueno, para que empiece Ferran, ¿no? Bueno, sí, para que primero, sí, pero no sé si querías hacer tú alguna No, yo quiero escuchar a inicial o... Ferran. Yo quiero escuchar a Ferran cuanto Venga. antes. Así que, Ferran, cuando Adelante, quieras. Ferran. Hola, bueno, ¿qué tal, amigos? Pues ya hemos estado comentando antes lo que no debe salir al espacio común y aquí pues vamos a algunas cosas. Agradecer que poder comentar esto con vosotros en este estupendo seminario que vais haciendo más o menos cada mes, creo. A ver, que cierro. Bueno, y desde luego agradecer esa tan cordial presentación de mi persona, de mi trabajo que ha hecho Miguel Ángel, especialmente iniciar como lo que realmente soy, que es la poesía, ¿no? Con la poesía es con lo que gano dinero, la historia es para lo que me gusta, como sabéis, ¿no? La poesía no, que es lo que me da para vivir, para pagar las facturas. Pero bueno, estoy en otro libro, por si a ti te interesan estas cosas, estoy en otro libro por lo que podéis imaginar, de difícil factura en estos tiempos, ¿no? Porque va de lo que va, ¿no? Y por tanto es un libro que requiere mucho tiento para no presentar un texto autocompasivo, que es lo que siempre los riesgos de la poesía siempre son la autocompasión, la confesión no solicitada y estas cosas y en cambio pues situar aquello que permita compartir una experiencia literaria y personal. En ese sentido, pues bueno, está bien haber empezado por ahí porque es, digamos, lo que a uno le interesa en la vida, curiosamente, pues bueno, son varias cosas y una de ellas que no es un ejercicio de sábados y domingos, sino una cosa que me tomo incluso cada vez más en serio como lector también, porque hay que ser un buen lector de estas cosas. A ver, también porque creo una cosa, la historia, a mí me formaron así, la historia también es un género literario, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado cómo se escribe, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor las urgencias de la ciencia social, cuando hemos dejado de ser disciplina humanística y hemos sido ciencia social, ha ido considerando secundario, poco importante, cómo se escribe, o creando un código de escritura que renuncia a los aspectos más de brillantez literaria, de estilo, de hacer las cosas bien escritas y no escritas de forma sujeto-verbo-predicado, que a veces eso es una forma no de hacer un lenguaje preciso, sino a lo mejor de escapar a la difícil precisión
que es trabajar sobre cosas que tienen que ver con la conducta humana, con las opciones contingentes, y no con un ejercicio de descripción de unos experimentos químicos, ¿no? Este libro tiene un carácter, ya lo he situado, un carácter recopilatorio, con todos los problemas y todas las ventajas de recoger algunos textos bastante extensos que dieran una cierta coherencia a una publicación. De hecho, el hacer un texto, un recopilatorio, era lo que los compañeros Paco, Javier y tal plantearon en el departamento. Y luego me solicitaron un texto de introducción. A los que me conocéis sabéis que eso es muy peligroso, porque el breve texto de introducción, ¿no?, acabó construyéndose con la necesidad, más que con la arrogancia o con la intrepidez, con la necesidad de poner en orden o de poner en un texto, no un texto erudito de citas, sino poner un texto reflexivo, casi de final de una larga etapa, algunos elementos que me parecían fundamentales de lo que era mi reflexión sobre la experiencia fascista en la Segunda República, básicamente. Aunque creo que, como sale también en el texto, las cosas se refieren también a los debates del franquismo, a los debates de la cultura, del régimen, del nuevo Estado, porque veréis que hay alusiones a los debates intelectuales que se producen en los años 40, que se producen a comienzos de los 50, y al cómo nos vemos a nosotros mismos mirando lo que hay de redruejo, lo que hay, en fin, de decir qué es lo que éramos nosotros cuando tomamos, o Laín, lo que tomamos cuando tomamos ciertas decisiones, ¿no? Luego hay un texto que es un texto yo creo que el importante, el sugerente, lo que decía Miguel Ángel, este es un texto que realmente es el nuevo, es el que plantea algunos temas generales, y luego hay unos textos que, bueno, el del 34 me parece que Paco me insistió mucho en que publicara que yo veía como muy largo. Me interesaba quizá más uno sobre el concepto de historia, de la historia moderna en la cultura del franquismo, me parecía, pero claro, no se podía meter todo, ya sabéis lo que son estas cosas, y era un texto largo, que está publicado en Rebeldes y Reaccionarios. El fascismo, antifascismo y fascinación es un texto que a Paco Gorente le interesaba especialmente, porque decía, bueno, aquí se ve lo que da es una visión de un año crucial, el año 34, como punto de contraste de varios países europeos, lo que está sucediendo con su experiencia política general y lo que está sucediendo en el año 34 como un año de límite, ¿no?, un año de referencia necesaria, un año normativo casi en lo que es la crisis de las democracias europeas en el periodo entre guerras, una crisis de los años 30 distinta, muy distinta a la crisis que condujo al poder al primer fascismo a partir de 1922. Luego hay un texto de debate sobre lo que era la experiencia republicana, las culturas políticas, donde yo planteé que el fascismo en la Segunda República era una experiencia relevante, y no solo la experiencia del fascismo de Falange Española de las Jons, sino que era la presencia del fascismo como elemento vertebrador de oposiciones políticas durante la Segunda República, como elemento también vertebrador clarificador, si queréis, simplificador, pero en el mejor de los sentidos de la palabra, simplificador, de lo que fue el enfrentamiento político e ideológico en la contienda, en la guerra civil, ¿no? Y por tanto me parecía que el fascismo, más allá de la fuerza de Falange, había sido un elemento de referencia constante en la derecha española y en el antifascismo. Por tanto, en la cultura, en la identidad antifascista en España, por parte de fuerzas políticas que incluso no veían el fascismo en Falange, sino que veían el fascismo en otros lugares, ¿no? Les alarmaba más y veían como fascista otras experiencias, como la experiencia quasi dolfus que podían ver justo después del año 34 en la cuestión de la CEDA, o la cuestión de los sectores de una derecha católico-autoritaria que se podía también orientar hacia un fascismo que no era el alemán, que no era el italiano,
que aparecía como un fascismo en conflicto con el conflicto alemán, pero que no por eso dejaba de ser menos fascismo, cosa que cierta historiografía ha recalcado que era por haberse enfrentado al nazismo, no era exactamente fascismo el caso de Auschwitz. No quiero decir con eso que sí, que me parecía que el fascismo era relevante, porque había algún historiador, pues, no sé si es González Cuevas, que dijo que si Falange no hubiera existido, la historia de la República se habría escrito exactamente igual. Yo nunca he pensado eso, porque si Falange no hubiera existido, a todo el mundo habría sorprendido que en el año 37 el partido único se llamara Falange Española Tradicionalista, ¿no? Pero quiero decir que sin la existencia de Falange es muy difícil entender la aportación doctrinal, ideológica, cultural que Falange aporta al proceso de unificación de toda la contrarrevolución, que de hecho es la Guerra Civil Española. Sin ese bagaje intelectual, ya no solo la estética, los gritos de rigor, sino lo que es un estilo de política sin el fascismo, sin el fascismo más o menos ortodoxo, que también habría que meterse en eso, entre las Hons y Falange Española hay ya un cambio, una deriva hacia posiciones más conservadoras que en fin, que algunos puristas situarían que a lo mejor el único partido fascista de verdad ha sido la conquista del Estado e incluso las Hons estaría ya contaminado por parte del grupo de Valladolid. Pero bueno, en todo caso me parecía eso. Y recuerdo que además estuvimos un muy agradable debate con Fernando del Rey, que defendía otra cuestión en este Congreso sobre la República, sobre la relevancia del fascismo. O, digámoslo así, en la Segunda República el espacio de fascistización incluye todos, también a Falange. Aquello que dice Ramiro Ledesma cuando dice, los grupos fascistizados, ¿quiénes son? Y dice Calvo Sotelo tal, y Falange. Es decir, para Ramiro Ledesma, Falange era un grupo también que estaba en proceso de encontrar su verdadero fascismo, porque hasta entonces, y eso había llevado a que él se tuviera que ir, Falange no era exactamente más que un grupo mucho más conservador, mucho más primo-riverista, mucho más tal. Luego hay otro texto que es sobre héroes y tumbas, cogido, como sabéis, de Sábato, de la Guerra Civil y el proceso constituyente del fascismo español, que sitúa lo que fue pues, una intuición, una forma, digamos, explosiva de decirlo, que a veces esto tiene sentido, ¿no? Una forma impresionista de decirlo, que es hablar de la Guerra Civil como proceso constituyente del fascismo. Esto salía al paso de quienes planteaban que la Guerra Civil había sido un resultado de la incompetencia del fascismo para organizar un movimiento de masas y que como frustración por no poder construir ese movimiento de masas hubo que recurrir al ejército para que una guerra no estableciera el fascismo en España, sino que estableciera un régimen militar con apoyo estético, un cierto apoyo doctrinal y con apoyo, digamos, en un ciclo de época con lo que era el ideario y los regímenes que se estaban imponiendo en Europa de carácter fascista muy próximos al fascismo. Yo creo más bien que la Guerra Civil no fue un interruptor, sino que más bien fue una oportunidad de desarrollo del proyecto fascista. La Guerra Civil fue el escenario de un proceso de unificación. El fascismo es en sí mismo siempre un elemento integrador, así como la izquierda suele destacar por su capacidad desintegradora, por su capacidad de división, por su capacidad de sutileza ideológica que lleva a cambios. El fascismo, que es sincretismo en sí mismo, es también el impulsor de un proceso de integración, de suma, de síntesis hasta cierto punto ideológica, porque mantienen los elementos no idénticos en los procesos, pero sobre todo el fascismo sería un impulsor de un solo proyecto político en el cual conviven situaciones culturales, conviven sensibilidades más o menos abiertas, pues no sé, en Alemania, más o menos antisemitas, más o menos nacionalistas, más o menos imperialistas, más o menos populistas, más o menos elitistas, es decir, las SS y el DAF son dos propuestas de construcción del Estado o de la comunidad étnica autoritaria que el nazismo,
que son dos propuestas que conviven con muchas dificultades porque realmente son propuestas bastante distintas y que se disputan sobre todo un elemento común que se puede... Pero desde luego, al margen de estas heterogeneidades, no hay duda de que el fascismo lo que constituye es un movimiento político. Porque, a ver, en lo que quiero salir al paso es que, a ver, hubo un tiempo en que los fascismos en general europeos, pero los fascismos europeos que se trabajaban sobre cada país, no los libros del fascismo en Europa, sino los libros que trabajaban Alemania, incluso que trabajaban Baviera, que trabajaban Baja Sajonia, Pridham, Knox, ¿no? Los libros clásicos de los años 20, de los años 70, tenían muy presente sobre todo los elementos estratégico-políticos, la construcción del movimiento. En cambio, a partir de los años 90, lo que hubo fue una restitución del discurso fascista, que era indispensable. Parecía que hasta aquel momento el fascismo solamente fuera la coartada cínica de movimientos sociales, pero la restitución al debate de los elementos de autonomía cultural, de sinceridad ideológica, de creer en el proyecto, en la alternativa de construcción de una cultura propia, pero esa necesaria reivindicación del discurso de la cultura fascista, de la autonomía de ese proyecto, con respecto a determinaciones sociales demasiado bruscas, demasiado mecánicas, luego yo creo que ha dejado a su vez los debates sobre el origen social, sobre la lucha de clases, podríamos decir, el carácter de clase del fascismo, sobre los ciclos de desarrollo de la economía en aquel momento en Europa, es decir, sobre las raíces sociales, por un lado, y por otro lado, sobre lo que sería lo importante que es la construcción del movimiento político, la organización. Debemos ver de qué forma se hacen análisis discursivos a los que parece no preocupar en absoluto qué origen social tenían los falangistas, qué nostalgias de sociedad organizada podía tener el falangismo al que se sumaban sectores de la clase media, que Dionisio Redruejo, en cambio, reconoce perfectamente esos burgueses católicos que podíamos tener una cierta nostalgia de la comunidad organizada frente a la sociedad salvaje, liberal, de desorganización, de disgregación, pues qué elementos podemos situar. Sería imposible entender el crecimiento del fascismo en Alemania en los años 20 hasta llegar a 1930 sin entender también lo que son los elementos de disgregación social que antes del crack del 29 están llevando a un proceso de fascistización, de populismo autoritario, de crítica a la democracia en sectores sociales entre los cuales se encuentran los futuros dirigentes de las SS, por cierto, que son estudiantes en los años 20 y que están asistiendo a la destrucción de unas capas sociales alemanas y están pasando a otro propósito. Quiero decir que de la misma forma que no podemos, que era tan absolutamente insostenible un estudio del fascismo que contemplara solamente elementos estructurales de relación con muchas veces mecánica, con un ciclo del capitalismo, con sectores sociales del alto empresariado que no reconocían, por tanto, los elementos de plebe que podía haber en el fascismo, o incluso de clases populares que podía haber en el fascismo, es igualmente inconveniente una referencia que se instale en un análisis de discurso al que parece resultar perfectamente prescindible, sin por ello, por tanto, que no deja de conocer el conjunto de lo que es el fascismo y los debates que se hacen sobre él, renunciando absolutamente a saber quiénes son, a qué sectores sociales representan y, sobre todo, cómo el fascismo evoluciona. No es un discurso que se mantiene impertérrito a los cambios de sociedad, mirando únicamente a los elementos oportunistas, sino que realmente los fascistas y el proyecto fascista va cambiando notablemente y se hace como proyecto más o menos visible y necesario en estado de disposición para sectores sociales en la medida en que se radicalizan las condiciones políticas, por ejemplo, en la República Española. Y hemos retrocedido en eso, porque estudios clásicos bastante olvidados y que fueron tan interesantes como los de Jiménez Campo, del fascismo en la Segunda República, estuvieron muy atentos a definir el origen social, a veces de forma pulansiana y por tanto bastante altuseriana, pulansiana, muy mecánica, pero que sí situaban la comprensión del fascismo no del 31 al 36 o del 31 al 39,
sino estudiar la conversión del fascismo, por ejemplo, del 31 al 33. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué fracasa el primero? ¿Qué es lo que ocurre a partir del 33? ¿Qué es lo que pasa en toda España a partir del 33? Que hace que el fascismo se convierta en un tema de actualidad. Como decía Ramiro Ledesma, las JONS llegan realmente a su momento histórico en el año 33. Curiosamente, llegan a su momento histórico cuando se disuelven en Falange, pero bueno, pero eso era el proceso en el que Ramiro Ledesma creía que capturaba a Falange. Por tanto, yo creo que a mí la necesidad de combinar lo ideológico-cultural, a lo que yo siempre he dado mucha importancia, a las circunstancias históricas, se resolvía bastante, a mí me resultó útil, pautando lo que es el proceso de fascistización. Bien, para mí, el fascismo creado, acabado y adaptándose a circunstancias, a un ecosistema distinto, me resulta menos satisfactorio que la construcción del proyecto fascista por un proceso de fascistización que llamamos proceso de fascistización porque acaba en el fascismo, no porque ellos dijeran, bueno, estamos en un proceso de fascistización, está en un proceso de radicalización. La fascistización es porque acaba en el fascismo y que hace que el fascismo sea mucho más el resultado de ese proceso de fascistización que la causa de un discurso fascista que va convenciendo a gente. Es decir, hay mucho más, y eso sirve para Alemania y sirve para España, los procesos en los que junto al partido fundacional existe una radicalización, una fascistización de sectores sociales que ven en la salida contrarrevolucionaria radical un elemento de solución ya actual para la crisis de los años 30. Lo que pasa es que luego se establece un combate por la hegemonía en ese acuerdo general, en ese consenso sobre la necesidad de destruir la democracia, que es, por ejemplo, lo que en Alemania lleva a ver de qué forma quién se hace con la hegemonía en la llamada oposición nacional desde 1930 y sobre todo desde 1932. 31-32, el Frente de Habsburg, que expresaría la existencia de un espacio que yo podría ya llamar fascista y ver cómo en ese espacio de fascistización acelerada, quienes consiguen meter, eso sí, la hegemonía, y eso ya depende de circunstancias contingentes, son los nacionalsocialistas. Unos nacionalsocialistas que, por cierto, no son los nacionalsocialistas de 1920, porque el partido con la militancia de 1932 ya no es el partido de Völkisch y el partido de exsoldados de 1923. ¿no? Yo creo que ese cambio de las organizaciones fascistas, que no es un simple adaptación oportunista a las circunstancias, sino que es un cambio de maduración de discurso que, por ejemplo, les lleva a converger mucho más hacia la derecha. Lo que les dice Calvo Sotelo, no es que las derechas se tengan que hacer fascistas, es que el fascismo se tiene que hacer de derechas. Ese proceso de moderación que tienen los nazis a partir de 1928, de aburguesamiento, ese proceso también de búsqueda del Frente Nacional que plantea Falange, ese proceso de identificación de los que son nuestros necesarios amigos, aunque luego en las elecciones se presenten por separado, tras haber fracasado en el 36 el colocar unos cuantos escaños, naturalmente en el Frente Antirrevolucionario, no lo haría en el Frente Popular. Para mí, el tema del proceso de fascistización es un tema que a mí me ha resultado de una extraordinaria utilidad para entender este proceso. Yo creo que en realidad esta reflexión es lo que lleva, por ejemplo, a algunos elementos ideológicos clave, el concepto de revolución, por ejemplo. Porque se acepta que el fascismo es revolucionario, pero vamos a ver qué es. Yo creo que más que revolucionario es rebelde, pero vamos a ver qué se entiende por la revolución y, por tanto, la revolución pendiente. ¿Cuál es el carácter de esa división entre falangistas y católicos, entre fascistas y católicos? Bueno, yo creo que sería una distinción entre falangistas y católicos, pero no exactamente porque fascistas serían los dos, ¿no? La revolución como restauración, ¿no? Que se tuvo en otro de los... la revolución es para volver a los tiempos anteriores en el ámbito del siglo XX. La diferencia entre romanticismo y clasicismo, que es una diferencia que en su momento los dirigentes fascistas como José Antonio o como Sánchez Mazas le dieron una importancia clave y que yo creo que puede ser un elemento ideológico, pero que tiene su importancia. Y luego, ¿cuál es el balance del cambio de ciclo republicano en 1933?
¿Cuál es el cambio de ciclo? Si se trata de una condición minoritaria o una condición puramente marginal, irrelevante. ¿Cómo leemos las elecciones de 1936? Me parece importante también. ¿Quién fracasa en las elecciones de 1936? ¿De verdad es Falange la que fracasa? ¿O quien fracasa de verdad en las elecciones del 36 es la estrategia de Gil Robles y por tanto se pone fin a la estrategia de revisión constitucional que había planteado Gil Robles hasta 1936? Y finalmente decir eso que parece un juego de palabras, pero que a mí también me resulta útil como fogonazo, que es decir, lo que los falangistas llamaban la revolución pendiente, analizando bien no solo sus textos, sus fuentes ideológicas, su neotomismo, su catolicismo integral, aunque no clericalismo, como a veces se confunde, sería que evidentemente esa revolución pendiente era otra cosa. Era la gran contrarrevolución pendiente que no se había podido hacer como respuesta al liberalismo, como respuesta a la Ilustración, como respuesta al 18-19, a la modernidad laica, etcétera, sino que ahora se podía hacer en las condiciones propicias de la gran crisis del liberalismo, de la democracia, en el periodo de entreguerras. Y por tanto, a esa contrarrevolución era una idea a la que le había llegado su momento histórico a partir de los años 30. Y aquí pues sería un poco la propuesta que yo hago de interpretación. Muy bien, muchas gracias, Ferran. Y nada, Pablo, ahora tienes tu rato para comentar y lanzar las preguntas que consideres. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ante todo, un agradecimiento a los organizadores por permitirme comentar el libro de Ferran, que para mí pues es un gusto y bueno, yo tengo una gran admiración por Ferran, que como Miguel Ángel ha descrito antes, pues que es un gigante, y para todos los que empezamos a trabajar sobre la historia de las derechas, pues es que es una referencia indispensable. Ya cuando empecé el doctorado, pues ya teníamos que estudiar los libros de Ferran y bueno, pues ahora estoy aquí en esta posición, posición privilegiada de poder tener un diálogo con él más cercano, lo cual me produce una enorme satisfacción. Y además, hablar de un libro que yo creo que es un libro importante, es un libro, eso sí, es un libro difícil de leer. Es un libro que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que no es para todos los públicos, es un libro que hay que leer con calma, pero que es muy disfrutable porque muchas veces es ciertos pasajes, ciertos párrafos, detenerse en ellos y tratar de descifrar exactamente todos los significados que pueden tener y ello muchas veces esa lectura más pausada y donde hay que leer y releer ciertas partes se disfruta mucho porque además luego cuando digamos que los argumentos empiezan a quedar claros en la mente del lector, son argumentos muy convincentes, ¿no? Y yo creo que eso tiene muchísimo mérito. Luego, además, hay una parte que a mí me impresionó mucho nada más leer este libro, es verdad que son ensayos publicados en distintos momentos, en distintas fechas, pero yo creo que si eso no se dijera en la introducción, no le quitaría coherencia a la obra. Yo creo que es una cosa que a mí me, me- me impactó en el sentido de decir, pues, son textos que a lo mejor muestran una trayectoria de 2 décadas y se ve cómo a lo largo de los años toda la obra va remando en la misma dirección y cómo va todo apuntalando una serie de conceptos y una serie de interpretaciones muy complejas y muy ricas, ¿no? Entonces eso es de gran mérito y de gran valor. Yo en mi facultad, que es una facultad donde compartimos espacio con la gente de políticas y con otras disciplinas, sobre todo los politólogos, yo muchas veces echo en falta esa consistencia intelectual a lo largo de los años. Yo tengo compañeros que presentan papers de un año para otro y defienden cosas totalmente distintas. Y digo, pero es que los datos han cambiado. Y bueno, es que estas cosas a mí, en fin. Entonces, la coherencia y la consistencia es algo que aprecio mucho y que desde luego
me queda muy claro en este libro. Y además es un libro que a mí me gustaría que muchos colegas europeos leyeran, porque efectivamente yo creo que digamos que acaba con algunos de los mitos que siguen existiendo en la historiografía europea acerca del falangismo y del régimen de Franco, ¿no? Y yo creo que eso, que ojalá puedan acceder a través de esta charla o a través de otro tipo de iniciativas a esta obra, porque es fundamental. Yo sigo teniendo todavía que defender la importancia de estudiar a Falange eh, para los historiadores del fascismo europeo. Y todavía tengo compañeros en la CONFAS, por ejemplo, que te va a decir, es que Falange es un fenómeno marginal, ¿no? Que me encanta además esa parte en el libro que dice, será en todo caso minoritaria en su momento, pero nunca marginal, ¿no? Y me parece que eso está francamente bien explicado. Y yo creo que además, más allá, es un esfuerzo que más allá de la historia del fascismo también tiene con esa idea de volver a colocar a España en la historia de Europa, ¿no? Todas esas libros sobre la historia de Europa en el siglo XX, donde el periodo de entreguerras tiene una gran importancia y donde España es muy a menudo una nota a pie de página, siempre relacionada con la guerra civil y pocas veces se hace referencia a Falange. Por otro lado, o sea, ya entrando un poco a la valoración de la obra, muestra un conocimiento absolutamente abrumador, empezando con un profundísimo análisis del debate sobre las identidades ideológicas fundacionales del falangismo. No sé si es exactamente una historia intelectual, una historia política, pero desde luego las ideas tienen un papel importante. Y yo sobre todo recalcaría aquí una cosa que muchas veces se nos olvida, yo creo que es la importancia de la historia comparada. Y yo creo que esto es una cosa que queda aquí reflejado y que es buena historia comparada. Es decir, no me voy a quedar en Falange, sino voy a estar constantemente comparando Falange con otros partidos fascistas, voy a comparar España con otros países y eso añade mucho y aporta a la hora de entender la Europa de entreguerras. Luego, me convence mucho la idea de entender el fascismo como un proceso histórico, creo que eso es fundamental, y luego la importancia de colocar el falangismo en su contexto fundacional de los años 30 y explicar siempre, a mí esto también está muy bien, la importancia en contexto de debates historiográficos y de la evolución de los debates historiográficos y, y de cómo el hecho de que, por ejemplo, el franquismo sobrevivió tanto tiempo, digamos que ha deformado de manera retrospectiva el propio proceso de fascistización y entonces la importancia de entender el falangismo en su propio contexto. La falange no se entiende si no es en el contexto del fascismo europeo del periodo de entreguerras. Esto para mí es una cosa de base y fundamental. Luego, otra cosa que me parece muy para poner en valor es esa idea que, de nuevo, yo tengo que compartir también con algunos compañeros, sobre todo politólogos, de nuevo, esa idea de que el fascismo básicamente surgió de la nada, es una idea nueva, que además está muy vinculada a esa idea del periodo de entreguerras como un paréntesis en la historia de Europa. Y entonces, pues bueno, en ese paréntesis donde los europeos al parecer se volvieron todos locos, pues aparece el fascismo y tal como aparece, desaparece, ¿no? Y entonces, ya, en 1945, afortunadamente todos somos demócratas, los europeos, todos abrazamos el proceso de integración y afortunadamente pues las cosas se reconducen. Y yo creo aquí se muestra que el fascismo no surgió de la nada, como algo totalmente nuevo, sino que tenía claras conexiones con proyectos políticos anteriores, que pertenecía a un campo social, político, ideológico,
que Ferran llama el campo de la contrarrevolución, que me parece además muy acertado utilizar aquí el término contrarrevolución, con el que sus militantes y sus líderes se sintieron siempre vinculados. Es decir, eso yo creo que queda muy a las claras en todos los textos, cómo los líderes del falangismo sienten que forman parte del campo de la contrarrevolución, algo mucho más amplio, y que ellos además pertenecían o formaban parte de una trayectoria intelectual que venía de más atrás, ¿no? No es algo que de repente brota de la nada, totalmente etéreo. De hecho, el fascismo brotaba de los espacios culturales de la derecha radicalizada, como dices, Ferran, y del nacionalismo antiliberal. Y luego, pues ahí, dentro de ese espacio, pues explicas muy bien cómo los fascistas tratan, o los falangistas tratan, los falangistas en España, los fascistas en general, tratan de ganar hegemonía en ese espacio político. Y ahí yo creo que es digamos, la gran contribución, no ya de este libro, sino yo creo que de la obra de Ferran, al menos desde el Evangelio fascista, que es el concepto de fascistización. Ya podríamos hablar cómo es el concepto de Ferran comparado con a lo mejor el concepto de fascistización de Ismael Saz, o comparado con cómo utiliza fascistización también Joan María Tomás, cuáles son los matices aquí y allí. Pero yo entiendo que la manera en la que presenta Ferran el concepto de fascistización es tremendamente atractiva, y porque lo entiende como un proceso de construcción de hegemonía fascista dentro de ese espacio contrarrevolucionario. Yo creo que además aquí, lo explicabas antes en tu intervención, la idea de hibridación es fundamental, ¿no? Esa idea de parecer que es frente a esas ideas simplistas de yuxtaposición, de un proyecto político definido, ¿no? La idea de evolución y de hibridación, estar en constante diálogo con otros proyectos políticos dentro del campo contrarrevolucionario, y fruto de esas interacciones, ambas partes van cambiando. Y eso yo creo que es absolutamente fascinante, y nos aporta un grado de comprensión mucho mayor que, como dices tú, por ejemplo, esos discursos muy a la Griffin de fascismo genérico, de cosas así muy etéreas y muy abstractas. Aquí hay que bajar al barro y entender cómo eran esas interacciones. Muy bien, además, cuando yo muy de acuerdo contigo, Fran, cuando apuntas, además hay que ir a lo material, y hay que explicar dónde se producían esas interacciones, quiénes eran los protagonistas de esas interacciones, en qué posiciones ocupaban a nivel social, cuál era el grado digamos, jerárquico de relación dentro de ese campo contrarrevolucionario, cuáles eran las estrategias que estaban siguiendo ambos, para poder comprender mejor esas interacciones y para poder entender mejor qué es lo que cambia. ¿Qué es lo que cambian unos y qué es lo que cambian otros? Pero es en ese contexto de enorme dinamismo y de intercambio de ideas, en el que podemos entender mejor el periodo de entreguerras y donde podemos entender mejor la fascistización. Aquí yo me he apuntado una frase porque es que me ha encantado. La voy a leer porque es que además me la voy a apuntar. Ya, escribes en un determinado momento: el proceso de fascistización no consiste en la proyección del ideario y del estilo de un fascismo cuya doctrina y cuyo proyecto están ya perfectamente fijados en los momentos fundacionales de cada partido nacional. El partido fascista sufre en su propio despliegue histórico una permanente adaptación a la dinámica del conjunto del espacio contrarrevolucionario, que deriva de sus esfuerzos por obtener la hegemonía en su seno. El fascismo, como movimiento nacional que ha logrado ser representativo del conjunto del espacio contrarrevolucionario, es el producto del proceso de fascistización, no su causa. Esto me parece, yo me lo voy a apuntar, me lo voy a tatuar, y se lo voy a explicar a mis alumnos constantemente hasta que les entre en la mollera. Entonces, eso además me permite decir otra cosa, que es que efectivamente, o sea, no solo nos permite colocar el caso español dentro del contexto más amplio del periodo de entreguerras y del fascismo europeo, sino que además nos permite explicar por qué es interesante el caso español, ¿no? Y ahí yo creo que Ferran
escribe muy bien cuáles son las especificidades, cuáles son, digamos, las cosas en común, las cosas que, digamos, los movimientos fascistas europeos, del que España forma parte, tienen en común, pero luego cuáles son las especificidades del caso español. Y luego, además, cuál es el valor añadido para que historiadores del fascismo europeo, digamos, pongan su foco de atención también en España. Y ahí yo creo que hay una reflexión muy interesante sobre el hecho de, no solo ya de la guerra civil como elemento catalizador, sino que el régimen de Franco dure tantos años, ¿no? Y ahí entonces se puede ver una evolución aún mayor del falangismo. Y hay una cosa que se apunta al final y que ahora plantearé en la forma de preguntas, de un tema también muy, muy interesante, que es el tema de la desfascistización. Y ahí también se puede ver algo muy, porque es un espacio absolutamente, o sea, digamos, es un proceso totalmente dinámico. Es un proceso dinámico hacia la fascistización, pero es un proceso que puede ser dinámico también hacia la desfascistización. Como en un determinado momento me gusta mucho usar una palabra, es que además como es lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Y lo que decías tú también, la importancia de escribir y de tomarse tiempo para pensar la palabra exacta. Que muchos de los elementos del fascismo, muchos de los principios doctrinales del falangismo son revocables. Entonces, en esa revocabilidad se puede producir una desfascistización. Bueno, este es un poco mi análisis de Abuela Pluma, porque es, insisto, un texto de una gran riqueza, de las ideas principales y yo creo de las principales virtudes de un libro que, insisto, ojalá lo lean muchos expertos y sobre todo muchos de mis compañeros. Y lo que quería ahora era aprovechar la oportunidad de tener a Ferran, que no se puede escapar, para plantearle una serie de cuestiones y obligarle un poco a usar su erudición para reflexionar un poco más allá sobre algunos temas. Yo en principio tengo 4 grandes cuestiones. Para no hacerlo muy tedioso, podríamos hacer un tuya mía. Entonces, empiezo con una, luego tú contestas y luego te presento otra y vamos viendo un poco cómo evoluciona el tema. Y lo primero era hacer si pudieras hacer una reflexión sobre algunos conceptos que aparecen en el libro. Eh, el concepto de fascistización está muy bien explicado. También revolución, contrarrevolución. Yo creo que además hay una visión muy completa del campo contrarrevolucionario, de quién lo habita, ¿no? Yo creo que eso queda claro. Y yo aquí, cuando planteas toda la gente que habita, ¿no? O todas, digamos, las posiciones que forman parte de ese campo contrarrevolucionario, cuando yo luego trato de conceptualizar para mi propio trabajo, siempre yo tengo dudas con algunas categorías. Y entonces quería preguntarte cuál era tu opinión y cómo ves sobre todo algunas fronteras que son complicadas entre algunas de estas categorías, porque luego además hay actores cuyos límites no son siempre claros, personas que se mueven, que cambian de bandera en un determinado momento. Entonces, por ejemplo, la categoría reaccionario, que por ejemplo ahora está muy de moda, ¿no? Ahora ha escrito Cory Robin este libro que se llama La mente reaccionaria, ¿no? De Edmund Burke a Donald Trump, que pues, se está vendiendo además como churros en Estados Unidos, precisamente, claro, en este contexto. ¿Qué significa ser reaccionario en los años 30? ¿Y dónde está ahí la distinción, por ejemplo, con derecha radical? Que es otro término que se usa en el libro, pero que lo usan también otros autores, ¿no? ¿Y cómo se diferencian reaccionarios y derecha radical de conservadores? Eh, conservadores a lo mejor que Arno Mayer o Martin Blinkhorn también han tratado de definir,
muchas veces que se habla de conservador con C mayúscula, conservador con C minúscula, para distinguir a los conservadores más tradicionales de los conservadores más reaccionarios. Y luego también hay un término que es el de nacionalista reaccionario. Entonces, que también ahí, ¿cuál es la diferencia entre reaccionario y nacionalista reaccionario? En fin, esos eran los 4 primeros conceptos que no sé si Ferran, ¿qué te parece? Sí, bueno, lo conceptual siempre es el espinoso sujeto fascista, se mueve con especial capacidad destructiva en los marcos conceptuales sutiles, con voluntad de englobar bien, de limitar bien, sobre todo porque el fascismo tenía mucho interés en no limitar. Así como la izquierda marxista, tiene un interés tan serio por limitar, por trazar las fronteras muy puras, el fascismo es todo lo contrario. El concepto de unidad de los fascistas se basa precisamente en los elementos de ambigüedad que contiene el proyecto. Un fascismo que no tenga capacidad de hibridación es un fascismo que fracasa, que no es capaz de convertirse en movimiento de masas ni de convertirse en Estado. Un fascismo con un débil, de hecho, discurso ideológico, aunque un potente discurso retórico, pero débil, trazado, ideológico, doctrinal, sin embargo, se sostiene en la capacidad de tener los poros abiertos a la captación de todo lo que viene desde el marco contrarrevolucionario, que eso es lo que tú decías, de hasta qué punto el fascismo no solo convence, sino que aprende, es convencido, lo cual no es nunca la perspectiva que se toma para el fascismo. El fascismo siempre aparece como un elemento agresivo que convence, que intimida, pero no como un fascismo que aprende. El salto entre Ramiro Ledesma y José Antonio Primo de Rivera es un salto de un fascismo que entre el 31 y el 33 ya ha aprendido cosas, ¿no? Y que está en un ecosistema del cual puede empaparse. Y si no se empapa de eso, se quedan los nazis en el 23 solos con los golpistas puchistas y no habría llegado a ninguna parte y no habría entendido el proceso de radicalización antidemocrática que Fritzsche en su momento situó como el populismo, en Rehearsals for Fascism situaba en la capacidad que tiene un espacio paralelo con el que luego habrá que conectar, pero no dos. En fin, y eso, yo creo que el concepto ese que tú has situado, tan actual por otro lado, de hibridación, es un concepto que nos debería resultar mucho más útil en el momento en que la posmodernidad nos ha hecho. Yo no soy nada posmoderno, pero bueno, los odio, pero yo soy una persona que se formó en una cultura mucho más previa al 68 y previa a François Lyotard y previa a las tonterías. Pero bueno, pero que el posmodernismo nos debería haber enseñado que precisamente el tema de la hibridación. Es decir, a ser mucho menos insolentes a la hora de buscar claridades profundas y rotundas porque esos movimientos nos dijeran que eran rotundos y claros. No, cuando nos sumergimos en la experiencia, encontramos una variedad, un ir y venir, un militar entre sitios. Bueno, es que la gente sabe que el partido nazi tuvo que prohibir la doble militancia. O sea, por ejemplo, claro, es que hay datos. Pero, ¿por qué? Porque la gente te militaba en una asociación patriótica, en el partido nazi, en otro partido. O sea, podían militar en varios sitios y llegó un momento que el partido nazi dice, no, de doble militancia nada, tenéis que estar todos en este partido, no estar compartiendo tal. En fin, situaciones de estas que me hacen siempre dudar de las exigencias conceptuales. Yo siempre digo, fijaros, si nosotros hubiéramos aplicado al concepto de fascismo, al concepto de comunismo, los elementos de rigidez conceptual que hemos aplicado al fascismo, exactamente quiénes serían los comunistas del siglo XX. Berlinguer no, desde luego, porque un eurocomunista italiano que reconoce la democracia, una persona que reconoce no, serían simplemente los comunistas insurreccionales, ¿no?
si lo aplicáramos, serían exclusivamente los comunistas bolcheviques insurreccionales y los de los primeros momentos de la Tercera Internacional los que merecerían el nombre de comunista. El resto serían formas comunistizadas, como dirían algunos compañeros, ¿no? Pero en todo caso no serían comunistas. Por tanto, es curioso que nuestra relación con el fascismo empieza por aplicar criterios distintos e incluso contrarios, contradictorios, antagónicos con lo que en otras culturas políticas aplicamos con cierta manga ancha. En cambio, en el fascismo le exigimos una contundencia que es, digamos, inversamente proporcional a la voluntad que tenía el fascismo de ser muy claro ideológicamente. No diré míticamente, doctrinalmente, no diré míticamente, psicológicamente, retóricamente, pero sí doctrinalmente. Porque no le habría funcionado el fascismo. Todo lo que no fuera una cierta ambigüedad, eso que decía Jeff Elley, muchos votantes del partido nazi de 1930 no votaban al partido nazi por lo que tenía de nuevo, sino porque cómo les recordaba el discurso del partido nazi a opciones políticas que ya habían desaparecido. Y cómo les recordaba, le resultaba más que nuevo e impactante la tranquilidad que les daba que el discurso de los nazis fuera cada vez más nostálgico de una Alemania de la derecha, de una Alemania burguesa, de una Alemania populista, de una Alemania völkisch, pero de una Alemania en todo caso no puramente antisemita, sino una Alemania comunitarista, de una Alemania con un fuerte... Y eso entonces iban a votar al partido nazi porque reconocían elementos del pasado actualizados y vigorosos, más que por reconocer exclusivamente los elementos de vanguardia que podía traer el partido. Y eso, si lo dice Jeff Elley, es verdad, porque la verdad es que todo lo que dice Jeff Elley es verdad. Por tanto, si lo dice Jeff Elley, es como Evangelio según San Juan, claro, no hay discusión posible. Señor Ratzinger, vamos a aceptarlo. Entonces, lo que decías tú sobre las fronteras conceptuales, por ejemplo, reaccionario y contrarrevolucionario. Es que a veces cuando se dice el fascismo reaccionario, no, yo creo que es más que eso, es contrarrevolucionario porque la contrarrevolución no es la reacción. No es simplemente el oponerse a algo, sino que la contrarrevolución es, aprovechando una situación de crisis revolucionaria, vamos realmente a poner las condiciones de un nuevo orden en el que la revolución sea imposible, en el que la posibilidad de la revolución quede descartada histórica y políticamente. Políticamente porque la vamos a vencer, pero históricamente porque la sociedad que vamos a crear verá que no es necesaria, ni útil, ni coherente un proceso. Por tanto, por eso lo digo, no la reacción, sino, y por eso va también por el nacionalismo reaccionario. Yo creo que el tema del nacionalismo reaccionario es plantear, sobre todo, cuando se ha planteado en tema de debate por compañeros como Ismael y tal, ha sido sobre todo para establecer sobre todo lo que no es fascista, que es una obsesión en determinadas perspectivas historiográficas. A la hora de desvalorizar la fuerza que tiene el fascismo, establecer que sobre todo lo que había era un no fascismo, que era un nacionalismo reaccionario, que era acción española, que era... Y por tanto es la obsesión por descartar la hegemonía del fascismo en España. Pero yo creo que evidentemente, por ejemplo, Acción Española es un grupo que no es reaccionario solamente, es un grupo contrarrevolucionario. Es que leer a Ramiro de Maeztu y pensar que Ramiro de Maeztu es simplemente reaccionario es no entender que el proyecto, digamos, de cambio, de transformación, es un proyecto cuando Ramiro de Maeztu dice en Acción Española, todo el mundo está mirando a España, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas contrarreformistas en Europa se están poniendo de moda de todo lo que es la cultura contrarreformista y nosotros estamos de actualidad, porque estamos rescatando de la propia idea de España una propuesta contrarrevolucionaria para toda Europa. Derecha radical, bueno, yo lo utilizo con bastante desparpajo, incluso para no reiterarme en dos líneas seguidas, ¿no? Extrema derecha, derecha radical, extrema derecha, derecha extrema, todas esas cosas que a los politólogos les encantan. Yo creo que en Reyes les traen una caja de juegos Gaper, de juegos reunidos para poder tener conceptos con los que jugar y eso. A mí es una forma muy instrumental de verlo, ¿no? En cambio, yo creo que derecha con mayúscula es mucho más importante. La derecha, tal como lo entienden, como cosa distinta a lo reaccionario, a lo conservador, es decir, a lo liberal conservador,
o a lo conservador más profundo. La derecha es lo que los propios posfascistas o neofascistas de los años de la nueva derecha, ¿no?, están planteando el concepto de derecha como un concepto mucho más profundo que arranca de la propia hegemonía de la ideología ilustrada y de la hegemonía de las ideas de la Revolución Francesa. Es decir, la derecha es aquel concepto de sociedad, ¿no?, aquella propuesta que organiza las cosas yendo, o sea, para invertir los valores que la Revolución Francesa y la Ilustración pusieron sobre la mesa. Es decir, la desigualdad, el principio de comunidad por encima del principio de sociedad, la antiuniversalidad y, por tanto, llevar los conceptos de soberanía, no a la soberanía, sino al concepto mismo de lo que es sociedad política y al concepto de lo que son, de hecho, sociedades humanas. Es decir, el antiuniversalismo es un elemento fundamental, la ingenuidad política que contempla la bondad del hombre desde su nacimiento. De hecho, la derecha más dura, con la que yo también he trabajado, de los años 70-80, achacan al fascismo el haberse creído hasta cierto punto los instrumentos de un cierto igualitarismo que procedía de la Ilustración, de un cierto romanticismo que planteaba elementos de herencia. Nunca se lo creyó José Antonio Primo de Rivera, que, como sabes, empieza su discurso de fundación de Falange, o del acto de la comedia, diciendo, nada de un párrafo de gracias por estas cosas de José Antonio. Bueno, cuando un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó en 1762 el contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas... O sea, ¿a quién le zurra primero José Antonio? Pues lógicamente por su formación neotomista, a Rousseau, al concepto de sufragio universal, al concepto de soberanía liberal, y lo que está defendiendo es una conexión inmediata con una doctrina tradicionalista. La derecha, en ese sentido alto, es decir, la derecha con mayúscula, es una derecha que es una propuesta de la contrarrevolución. Volver, ¿cuándo empiezan los problemas para España? Incluso para la historia de España concretamente. ¿Qué revolución pendiente tiene que hacer España? La revolución que arranque, que devuelva España a esa hostilidad hacia el mundo europeo que hizo de la España post-imperial una entidad profunda. Es decir, la forma en que nos separamos en el siglo XVII del discurso de las monarquías absolutas y cogimos el concepto de monarquía cristiana. La crítica que se hace en todos los tratadistas del siglo XVII que estudió Maravall al concepto maquiavélico de la política. Todo ese apartarse en el XVII ya, pero evidentemente en el XVIII, de lo que era el ritmo de modernidad europeo y crear una vía española a la modernidad. Y la vía española a la modernidad es la que arranca de Trento. Es la vía española a la modernidad y en eso es España ejemplar. Por eso también yo creo que el fascismo español es ejemplar para Europa y por eso sería tan importante que los historiadores europeos estudiaran el fascismo español, porque les situaría ante problemas a resolver que los fascismos europeos dan por resuelto. La relación con el catolicismo, la debilidad del partido fascista, la capacidad de hibridación, la capacidad de suma, la conquista del poder a través de una guerra de exterminio, de una guerra civil, en la que se trata de, si es necesario, matar a la mitad del país, pero aterrorizar, intimidar, crear una cultura de vencedores y vencidos que establezca dentro de la presunta comunidad nacional la existencia de una comunidad de vencedores y una comunidad de vencidos como elemento de tal. Pero que eso forma parte de un fascismo determinado, pero que puede resultar ejemplar para que en Europa se estén haciendo consideraciones sobre temas que ahí pueden acabar resueltos y que aquí problematizan. Ahora, si desde España se les está diciendo que no hace falta que se ocupen de Falange, si desde España desde hace muchos años se les dice que para analizar el franquismo no hace falta saber nada de Falange, si no tienen que saber nada del fascismo europeo para entender el franquismo, cosa que es totalmente distinta a la experiencia de la guerra civil, cuando las brigadas internacionales venían a luchar contra el fascismo universal que se expresaba en el bando insurrecto, y por tanto la gente que venía a luchar en España estaba en una guerra civil universal contra el fascismo. Es curioso que luego la historia ha sido tan poco respetuosa con la sana percepción que tenían los combatientes de las brigadas internacionales, los combatientes que venían de todo el mundo para combatir una cosa que era mundial, que era el fascismo español, que era una cosa mundial. Esa perspectiva mundial
es lo que se ha perdido y nos hace tan difíciles las cosas a nosotros, pero también hace muy difíciles las cosas a los europeos o se las tranquiliza, digamos, ¿no? Se las tranquiliza, sería el fascismo orfidal, es decir, tranquiliza absolutamente lo que sería la experiencia, no les hace preguntas incómodas, no les somete a una tensión intelectual, no les obliga a crear conceptos nuevos. Y en cambio, el caso español sería en ese sentido ejemplar, la conquista del poder a través de la guerra civil. Ningún fascismo conquista el poder a través de la guerra civil, lo conquista a través de la invasión, lo conquista a través de crear estados satélites, pero una guerra civil como proceso de construcción del nuevo estado, porque el Estado se construye en la guerra civil, pues imagínate, ¿no? Por tanto, y luego, pero de todas formas, hay otro concepto al que sí yo le haría mucho caso, que sería el concepto extraño de revolución conservadora, que en el caso alemán tendría una importancia fundamental. En el caso del pensamiento de algún crítico del nazismo desde dentro, como Gregor Strasser, no Otto, su hermano, que en otra cosa, pero sí Gregor Strasser, la fuerza que tiene el concepto de revolución conservadora para interpretar lo que debería ser la estrategia integradora del nazismo, cosa que le enfrenta a Goebbels y a Hitler y le causa finalmente la muerte a Gregor Strasser. Pero la importancia que tiene ese planteamiento de una revolución que no busca traer la monarquía, y aquí en España sería importante también, un cambio antirrepublicano que no quiere traer la monarquía. El cambio antirrepublicano de la Revolución Conservadora Alemana no pretendía traer al Kaiser, pero que pretendía traer lo que había de profundo. Por tanto, era una revolución en busca de la continuidad en todos esos elementos absolutamente paradójicos que tiene. Una revolución para restaurar, una revolución para recuperar una línea de continuidad que la revolución otra interrumpió. Sin recuperar la corriente eléctrica que hay entre la esencia de España y la fenomenología política de España, para acabar con ese cortocircuito que ha creado la revolución liberal y la modernidad. Segundo. Voy a hacer otra pregunta y yo creo que dependiendo de la respuesta lo podemos ya abrir el debate. Porque para que otras voces puedan participar. Pero precisamente quería hablar sobre esta dimensión europea y sobre el término de desfascistización, que se desarrolla, yo creo que es en el último capítulo, en la última parte del libro, y que queda claro cómo ese proceso tiene lugar en España, su impacto en el desarrollo del régimen de Franco, pero me preguntaba si crees que ese concepto se podría extrapolar a Europa. Y sobre todo a esa Europa de más allá de 1945. Si hay un proceso, ¿cómo se produce ese proceso de desfascistización en Europa? Y en el campo contrarrevolucionario de después de 1945. A mí me viene a la cabeza, así de entrada, Oswald Mosley, que le pide a sus militantes que abandonen el término fascismo en todas las comunicaciones oficiales, o todas las reflexiones que realizan Maurice Bardesh, Perengdal, Ernesto Massi, dentro del movimiento social europeo. Aquí, digamos, es un proceso de desfascistización que deriva en posfascismo, es el adecuado para hablar de la evolución, de lo que está ocurriendo en ese campo contrarrevolucionario. Pero más allá de eso, y lo hablaba con Carlos Domper, que por desgracia no ha podido venir, y él preguntaba, y me decía, por favor, por favor, pregúntale a Ferran, de mi parte, ¿qué supone 1945 para ese espacio contrarrevolucionario? ¿Es posible, dice, pensarlo contrarrevolución después de 1945? Dicho de otro modo, ¿sigue siendo este concepto operativo a partir de esa fecha en Europa? Y si lo es, ¿qué permanece y qué cambia más allá del desplazamiento del fascismo derrotado como actor hegemónico del espacio? Sí. Tengo el micrófono. Sí, a ver, como tú dices, era un nivel muy español y como tensión analítica de saber qué estaba pasando con el régimen de Franco a partir de los años, ya antes del 45, ¿no? Ya antes del momento en que ya no se levanta el brazo, pero que hay unos elementos que se están modificando desde 1942, por lo menos, ¿no? En el discurso de españolización del fascismo, ¿no? De destacar lo que es nacionalismo español, ¿no? Ya desde 1942. Yo creo que en el Evangelio fascista empieza muy claramente uno de los capítulos señalando
la españolización a través de los trabajos de Javier Conde, de Legaz, sobre lo que tenemos que destacar más que lo europeo, tenemos que destacar lo español, y desde o sea, no en el 45. A ver, por otro lado está los conceptos de posfascismo, de lo que le ocurre al campo, que ha sumado, que se ha integrado. ¿Qué es lo que pasa a partir de 1945? Yo creo que pasan dos cosas. Una, que el proceso que hizo posible y que propulsó la integración contrarrevolucionaria, hegemonizada por el fascismo, es un proceso que a partir del 45 y sobre todo de la Guerra Fría y de la derrota física del fascismo militar, es un proceso que no encuentra digamos, un desafío revolucionario. Encuentra un desafío de bloques, pero no un desafío revolucionario. Por tanto, la búsqueda de aliados, de amigos, de combatientes en el mismo bando, de definición de bandos en el marco de la Guerra Fría, altera totalmente lo que era el encuentro de bando propio y bando ajeno en el marco de la crisis del periodo entre guerras. El cambio, sabemos, en el fascismo y del periodo entre guerras, lo importante que tiene que ser el marco general. No solamente de adaptación del fascismo a situaciones cambiantes, que es como siempre se propone, sino lo que es la propia formación cultural de lo que debería ser la clientela del fascismo, de lo que es los impactos de las crisis, de los movimientos de época sobre una ciudadanía que solamente unos años atrás había creído que el fascismo era una solución a los problemas de su época, de su nación y a los problemas de su clase social, a los problemas de ellos como individuos. ¿Qué pasa? Que a partir de 1945 el escenario cambia totalmente. Y hay un proceso, evidentemente, de ruptura penal, en el sentido de que uno no puede montar el partido nazi en Alemania en 1947. Cuidado, que montan alguno, por ejemplo, el Partido Socialista del Reich, lo suyo no era la simulación, el Partido Socialista del Reich, que será ilegalizado, pero que consigue en Bremen un 10% de votos y que consiguen en Baja Sajonia también colocar diputados en el Parlamento de Baja Sajonia, y entonces lo ilegaliza. Pero era el Partido Socialista del Reich. Bueno, pero en aquel momento la continuidad militante es muy potente, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando no se trata solamente de agrupar a los viejos camaradas? Ocurre que hay una parte de la sociedad ante la cual el fascismo como proyecto se ha desprestigiado totalmente. ¿Por qué se ha desprestigiado? Porque un proyecto que se ha construido sobre la voluntad de poder de la nación ha llevado a sus naciones a la derrota, a la sumisión en unas condiciones terribles de sufrir los efectos de la derrota, de la posguerra, de la humillación, de la carencia de derechos políticos, del hambre, etc. Naturalmente ese fascismo, fijémonos de que con qué rapidez el fascismo se desprestigia en Italia, con qué rapidez los italianos dejan de ser fascistas, ¿no? Y salen a la calle contra Mussolini en el 43, gente que estaba entusiasmada en el 40, ¿no? Y desde luego estaba entusiasmada en el 35, en la guerra de Biobío, ¿no? Entonces, lo que se supone es, primero, es una pérdida de hegemonía en el más elemental de los sentidos. Se ha desprestigiado porque ha dejado de llevar más que guerra, destrucción, muerte, desolación, hambre, a lo que era su propia nación. Y por tanto ese desprestigio es importante. Es cosa que al franquismo no le pasa. Para los vencedores, pero no, el franquismo no es lo que es el franquismo para los vencidos. Y por tanto la mitología franquista actúa sin desgaste durante todos los años de la posguerra civil española. El prestigio del régimen entre los vencedores es un prestigio que permanece intacto. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo? Que en los tramos ya mediados y sobre todo finales del régimen, todos los factores de integración, aquello que se había sumado, empieza a buscar identidades propias. A medida que la propulsión del fascismo europeo, que el fascismo deja de ser una ideología de época y pasa a ser una ideología de época anterior, cada uno de los elementos que se habían hibridado empiezan a buscar sus propias identidades, cosa que se manifestará en la explosión política del movimiento nacional que da lugar a reformistas avanzados, pero que puede dar lugar también el movimiento nacional a falangistas recalcitrantes. ¿Qué pasa? Que todo lo que se había fusionado en el 36
se desfusiona en el 75, 76, 77 con el propio personal que ha sido partidario del régimen, cuidado, no partidario del gobierno del régimen de Franco en el 75, en el 70, sino que ha asumido el ideario de la victoria, que ha asumido el ideario de la victoria, la legitimación política del régimen inseparable de la victoria en la guerra civil, lo cual les hace fascistas, con referencia a aceptar los fundamentos fascistas del régimen. Entonces empiezan a disgregarse en el momento en que el régimen entra en crisis o en el momento en que el fascismo es otra cosa. Y diría yo que he trabajado el fascismo de posguerra, podemos encontrar con que nos encontramos con que aparecen gentes que huyen del término, Mosley. Bardèche idealiza muchísimo lo que es el fascismo. ¿Qué es el fascismo de Bardèche? Es el fascismo del discurso de la comedia, puramente, no el fascismo del 38, del 39, de los piquetes de ejecución, no. Sería el fascismo generoso, joven, socialmente avanzado, etc. Pero más allá de Bardèche y evidentemente Mosley y tal, y del nuevo orden, y del movimiento social europeo, lo que nos encontramos es, por ejemplo, con un MSI que en 1970, 72, 74 dice «I fascisti sono qui», respondiendo a los militantes de Ordine Nuevo y de Avanguardia Nazionale que insultan al Congreso del MSI desde fuera, y dicen «No, i fascisti sono qui», los fascistas están aquí. Es decir, un partido que tiene una matriz fascista, lo que pasa de un fascismo en democracia. Un fascismo que ya no es el fascismo de la dictadura, que no es el fascismo del Estado totalitario, que no es el fascismo, sí, de las corporaciones, pero que acepta el parlamentarismo, que querría una república presidencial, que es patriótico más que nacionalista, que es, que defiende el orden social, que defiende el orden tradicional, que se presenta como católico, apostólico y romano en el 46, habiendo sido fundado por gente de Saló. Católico, apostólico y romano en el Appelli all'Italiani. Por tanto, ¿qué nos encontramos? Con que los fascistas continúan existiendo, pero reconociendo, a pesar de llamarse a sí mismos fascistas, que es imposible volver a la dinámica de los años 30. Que de la misma forma que han evolucionado los comunistas, ellos también. Ellos también. ¿Verdad que los comunistas no quieren asaltar el Vaticano, no quieren asaltar el Quirinal con los fusiles? Pues ellos tampoco. Que hay elementos que eran contingentes de época, lo que algunos consideran esencial para el fascismo, la milicia, la lucha armada, el tal, la violencia organizada, el Estado totalitario, para ellos no son los elementos sustanciales del fascismo. Para ellos hay otros elementos, la superación de la lucha de clases, el Estado corporativo, un sentido distinto, el patriotismo sobre todo, en fin, el anticomunismo. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo vertebrador del MSI? ¿Cómo espera el fascismo llegar a ser aceptado, llamándose fascismo, en las mayorías italianas de aquel momento? En la dinámica de la Guerra Fría. En la dinámica de la Guerra Fría, cosa que en el caso español sucede de una forma mucho más crujiente, porque es el Estado mismo el que es aceptado en Occidente en la dinámica de la Guerra Fría. Por tanto, vertebremos la derecha anticomunista italiana y nosotros seremos necesarios para eso. Distinto sería lo que los franceses hacen después de la Segunda Guerra Mundial, porque en Francia también es distinto. El fascismo italiano es italianista, el fascismo francés es colaboracionista. Una Francia que identifica el fascismo de forma muy marrullera con la colaboración, porque había un fascismo antes de la colaboración, que identifica el fascismo con la colaboración, es una Francia donde el fascismo es un sujeto especialmente incómodo para nacionalistas franceses. Pero entonces, ¿qué tienen que construir? Frentes nacionales, tienen que construir movimientos populistas, tienen que construir cosas que eviten una identificación absoluta con el régimen de Vichy o con la experiencia del nuevo orden europeo. En Italia no, porque consideran que para Italia los 20 años de fascismo son un elemento constitutivo propiamente italiano y al que no. Quiero decir con esto que las salidas del proceso de desfascistización son muy distintas, pero sobre todo, es decir, no podemos ser fascistas como el periodo entre guerras. Nunca conseguiremos una situación de amenaza revolucionaria de tal nivel que lleve a la propuesta militante, activa, violenta del fascismo como un elemento de alternativa. No hay revolución. En una situación en la que no hay perspectiva revolucionaria, la contrarrevolución
tiene que organizar sus propias necesidades y sus propias formas de llegar a la gente. ¿Qué sentido tiene hablar de contrarrevolución? ¿Qué moda tendría la contrarrevolución en un continente que ha renunciado a la revolución, donde es imposible la revolución? Por tanto, siempre tenemos que contar que el fascismo era una práctica, era un movimiento que había nacido no en la Primera Guerra Mundial, evidentemente en su raíz, pero sí que políticamente se organiza en torno a ¿qué? En torno a la respuesta a la amenaza de una revolución social. Situaría aquí. En el caso español es complicado, porque a veces Pere Isás me comentaba una vez, y Carmen Molinero me comentaban, cuidado con esto de la desfascistización, porque realmente hay instituciones puramente fascistas en la España de Franco fundamentales. Los sindicatos, tal, por tanto, oye, eso es fascismo. O sea, los sindicatos verticales son fascismo, no son... Digo, sí, pero desde el punto de vista de el papel que desempeña una serie de principios doctrinales en dar forma a la base social, en dar forma cultural a la base social, realmente el fascismo falangista de primera hora no funciona. Y fíjate cómo el fascismo falangista evoluciona hacia otra cosa. Esto Miguel Ángel lo ha estudiado mucho. Cómo evolucionan hacia guevarismos, hacia ser partidarios de esos viajes de la falange auténtica a Cuba, ¿no? El falangismo evoluciona también hacia, no os confundáis, no somos fascistas, somos otra cosa que llegó. Tanto, la falange también evoluciona muy rápidamente a una falange que solo de forma ocasional coincidió con el fascismo, ¿no? Pero en fin, de todo caso, y este es el concepto de fascismo, es un concepto. A mí lo que me interesa es una cosa: el fascismo es revocable. No supone que el fascismo sea una cosa que cae catastróficamente y ya está, no, que tiene que ser aniquilado. No, es que es revocable como función histórica. Como aglutinante histórico es revocable cuando las condiciones no son las condiciones de crisis general, de crisis de legitimidad, de atacar al Estado, de cambiar completamente las condiciones del Estado. Pues ese fascismo, que ahora hay una ultraderecha que se está convirtiendo en única alternativa. Es curioso, porque los alternativos, por ejemplo, en el tema de la guerra, ¿no? Ahora, los alternativos a las propuestas de intervención en Ucrania y tal, pues nos encontramos con el AfD alemán, ¿no? Aquello diciendo, bueno, ¿aquí qué pasa? O la propia Marine Le Pen o la Giorgia Meloni, evidentemente, que es ver cómo la ultraderecha se está adueñando de un espacio de sospecha de la crisis de la política, de la deshonestidad de la política, y está apareciendo una ultraderecha que se está haciendo con el espacio incluso del neutralismo. Bueno, lo que hizo la extrema derecha francesa en 1939, ¿no? Cuando Deat publicaba aquel artículo de morir por Danzig, y era el pacifismo de la extrema derecha francesa con respecto a los compromisos con Polonia. Ahora parece también un pacifismo, un neutralismo de la extrema derecha, pero esta extrema derecha está haciéndose con un espacio, pero que tiene que negar que es fascista. Claro, a los de las entreguerras no les hacía falta, tienen que negar que sea fascista. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen, y además dicen no tiene ninguna relación, lo hacen definiendo el fascismo de la forma estrecha en que se define el fascismo con las características del periodo entre guerras. Si definimos el fascismo en un concepto estrecho que se refiere exclusivamente a lo que fue el fascismo en el periodo entre guerras, entonces esta ultraderecha no tiene nada que ver con ellos. Si definimos el fascismo como ese coagulante de los elementos de la contrarrevolución, entonces, a lo mejor, tenemos que ver con un fascismo en larga continuidad que siempre se vea como aglutinante, renovador, vigoroso. ¿Verdad que el fascismo renovó, como renovó el discurso contrarrevolucionario en los años 20 y 30? ¿Por qué este nuevo nacionalpopulismo no puede inyectar una cosa muy similar a la permanente contrarrevolución, ¿no? ¿Por qué no le puede este discurso nacionalpopulista inyectar ese vigor nuevo a lo que sería el neofascismo? ¿Por qué no inyecta esta nueva ultraderecha una actualidad, una congruencia con el tiempo, como el que en su momento inyectó el fascismo a la contrarrevolución más tradicionalista? Lo dejo aquí. Yo, viendo el tiempo, yo tengo más preguntas, pero me voy a contener, y yo te diría, Daniel, que si querés la última media hora la abrimos a otro tipo a intervenciones de otras personas.
Sí, eso os iba a comentar, porque queda media hora y bueno, pues imagino que habrá gente que quiera intervenir. En todo caso, le guardamos tus preguntas en una reserva, ¿no? Por si acaso, y eso, y dejamos si hay alguien que quiere intervenir. Así que nada, dejamos abierta el turno de preguntas. Aquí el gato. Por Dios. No sé si el gato quiere intervenir. Gato está ahí. Si no es así, hombre, yo me gustaría decir alguna cosa, aunque yo creo que la conversación que habéis tenido, Ferran y Pablo, pues ha sido suficientemente apasionante, tocando pues muchos de los temas, ¿no?, que teníamos todos o que tenemos todos en la cabeza. Yo es que estoy muy de acuerdo con Ferran en muchas cosas, y además él tiene una capacidad para resumirlo. La frase esta que decías tú, que te ibas a tatuar, ya nos dirás dónde. Yo creo que es perfecta un poco para expresar. Nos enseñarás dónde. Y es lo de el fascismo como resultado del proyecto de radicalización, o la causa, por resumirlo de alguna manera, y ese carácter sincrético, que a mí siempre me ha parecido un elemento fundamental, ¿no?, para entender el fascismo, y que ha sido siempre uno de mis, desde los primeros tiempos, de mis caballos de batalla, ¿no? La necesidad de combatir la pureza, cuando se busca sobre todo esa pureza interpretativa, que solo esa pureza respondería al fascismo auténtico, y a partir de ahí, como decías cuando lo comparabas con el comunismo, cualquier otra deriva, bueno, pues ya no es tan fascista, o es un fascismo que está bueno, pues contaminado por los demás. Yo creo que una de las cosas que fuimos aprendiendo también es que el fascismo, con muchos teóricos y muchas reflexiones, que el fascismo solo lo es de verdad cuando logra que converjan esos elementos de la contrarrevolución, o lo que otros llamaban del pensamiento reaccionario. Yo siempre pienso en ese libro de Javier Herrero de hace tantos años, de los orígenes del pensamiento reaccionario, de una luminosidad y de una capacidad de visión que seguramente alumbraba realidades mucho más cercanas, ¿no? Y desde ese punto de vista yo me identifico mucho. Por ir a donde me parece más problemático, por ir directamente a eso, que además lo tratabais también vosotros ahora en la pregunta final, es el tema de la desfascistización, ¿no? Yo recuerdo además que cuando estuvimos presentando aquí el último libro de Joan María Tomás sobre Arrese, es una de las cosas que le discutía leyendo el libro, ¿no? Porque yo no veía que Arrese dejara de ser un fascista, lo que dejaba en el 44, en el 45, cuando no tiene más remedio que poner distancia, por muy católico que fuera y por muy conservador que fuera en muchos aspectos, ¿no?, que lo acercaba a los sectores más nacionalcatólicos. Estaba respondiendo a unas circunstancias buscando la supervivencia. El proyecto del fascismo es un proyecto para hacer sobrevivir un bloque de poder, en este caso en España, porque se ha creado después del resultado de la guerra civil, en otros sitios como partido, en concomitación también con otras fuerzas. En el caso español, Arrese en distintos momentos, aquí en el 44-45, pero yo creo que luego también en el 56-57, lo que intenta es mantener por encima de todo Falange, más allá de otras lecturas más tácticas que se puedan hacer. Y en ese sentido nunca va a haber un impulso desfascistizador, en el sentido, desde mi punto de vista. Otra cosa, y en eso estoy de acuerdo contigo, que claro, hay otras realidades más complejas, es una realidad distinta del periodo de entreguerras. El franquismo obra en un contexto diferente, lo que hacía referencia a los que estaban deslumbrados por la revolución cubana o por otras revoluciones del tercer mundo o de los países no alineados. Claro que sí, pero seguramente porque tiene un afán inclusivo. Que quieren mostrar que la revolución cubana en realidad es una revolución, no sé si falangista, pero que está dentro de ese mismo espíritu de rebeldía, y que el fascismo hoy día es otras cosas. Por ejemplo, la revolución cubana. Bueno, dejarán de decirlo cuando el partido tenga un comité central y se reconozcan como comunistas, y Moscú sea quien les alimente, ¿no?, quien les dé el oxígeno continuo durante muchas décadas. Pero el impulso primero es ese, y yo eso lo he escrito alguna vez, y dio lugar a bastante follón, ¿no? El famoso artículo ese de Rodrigo Rollo, cuando venía a decir que el Mayo francés era puro fascismo.
A todo el mundo se le echó encima diciendo, está loco, este hombre está loco. No le gustó ni a los del 68, claro, ni a los fascistas que decían, nosotros, ¿qué tenemos que ver con esta gente, estos chavales desarrapados, ¿no? Y antiautoritarios. Pero claro, ese mismo impulso de rebeldía, gente de esa periferia hasta cierto punto lo quería captar, pero claro, por encima de todo está un aparataje del movimiento que es verdad que entiende que también el mensaje no es malo que sea plural, porque el movimiento da dinero mensualmente a los círculos de José Antonio, da dinero a la Asociación de Anticomunismo del Frente de Juventudes, como asociaciones que son, es decir, están alimentando una penetración en una sociedad que los dirigentes saben que es más plural, que evidentemente tiene poco que ver con la de los años 30, ¿no? Entonces, yo entiendo cómo utilizas, pues en el Evangelio fascista, aquí mismo cuando se reproduce el texto lo de fascistización, pero a mí siempre me da miedo que una reflexión que nosotros a lo mejor podamos entender en unas claves, otras la cojan, bueno, pues como en realidad una separación del tronco del fascismo, cuando yo creo que cuando eso ocurre eso sí, ahí sí, en la parte final, los momentos finales, pero cuando el barco se está hundiendo. No es que se esté hundiendo, es que el agua empieza a llegarles al cuello y entonces ahí sí que es verdad que hay gente que da legítimamente un paso desfascistizador. Adolfo Suárez, que no sé si él alguna vez fue consciente de que era un fascista, pero desde luego tuvo claro que ese terreno lo dejaba atrás en un momento determinado de su vida, ¿no? Porque no tenía ningún sentido. Y seguramente hay gente que sí que dio eso, pero cuando ya, vamos, ya no había nada que mantener. Pero mientras hubo cosas que mantener y las hubo prácticamente que mantener hasta el final, hasta casi el final, yo creo que nunca se perdió esa perspectiva, porque para ellos, creo yo, fascismo era el mantenimiento de ese partido único y de ese bloque en torno a Franco, independientemente del pluralismo de respuesta, del contexto diferente. Ayer en una ponencia que tuvimos, en un congreso que se hizo por aquí, que estuvieron también Julián y que estuvo Nicolás recordaba algo que aparecía también, lo cuenta Ana Caterina Hoffman, que la tenemos conectada, cuando decía que en los momentos que ya se aparecían como más complicados para el régimen, a principios de los años 70 o a final de los años 60, López Rodó recordaba su militancia falangista y que, bueno, a pesar de ser los enemigos formales y reconocidos dentro del régimen, él al fin y al cabo se reconocía como una parte de ese régimen a la hora de la verdad, en última instancia, cuando las cosas volvían a ponerse difíciles, ¿no? Para lo que había sido ese bloque de poder de los formado en torno a los vencedores de la guerra civil. Entonces, no, simplemente eso, me parece siempre un concepto peligroso, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. No, yo estoy totalmente contigo. Incluso yo siempre he creído que ese era el aspecto que me había quedado por definir mucho mejor cuando hice el libro, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que en el Evangelio fascista, sí, en el Evangelio fascista cuando se tuvo el debate de del 48 al 53, ese momento, que es donde yo llego, ¿no? En el debate, les digo a los antagonistas, a los presuntos antagonistas, ¿no? A los presuntos implicados antagonistas. Oigan, miren, tanto los de la España con un problema como la España sin problema están de acuerdo en una cosa. Lo que nos permite debatir en estas condiciones y desde el poder es que estuvimos absolutamente de acuerdo en la legitimidad del 18 de julio y estuvimos totalmente de acuerdo en la legitimidad de un partido único que tenía como puntos programáticos los mismos puntos que Falange. Un partido único que tomó como puntos programáticos los puntos de la Falange del año 33-34. Por tanto, no jodamos. Esa unificación de proyecto político es lo que nos permite divagaciones culturales. Y claro, esa divagación cultural no se puede situar como un elemento que rompe el bloque político, porque no lo rompe nunca. En todo caso, hace distribuir el poder de otra forma. Yo quiero el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Pero oigan, que eso en Alemania en los años 35, 36, 37 y a partir del 39, anda que no se dan esos debates sobre lo que no es, lo que es puramente nacionalsocialista y lo que no es nacional. Yo en el ensayo sobre Lendorf también situé eso, ¿no? En un artículo que hizo en la revista en Historia y Política, ¿no? Pero sobre todo es aquello, recordemos la distinción entre lo que son debates culturales y lo que es comunidad de proyecto que se enraiza en el compromiso en la guerra civil. Ese compromiso de guerra civil no lo podemos tomar a la ligera. Y me parece que el compromiso de la guerra civil, que tiene unos resultados tan duros como los que tiene, es posible que nos lo tomemos a veces a la ligera cuando nos empeñamos en destacar los elementos de diferencia, mientras en la guerra civil se destacaron precisamente los privilegios de la unidad. Y por tanto, el papel que había tenido la militarización de la política para disciplinar lo que era accesorio y situar lo que era fundamental. Y nunca ninguno de estos elementos pone en duda el compromiso con esa herencia, aunque la puedan leer cada uno a su manera, el compromiso con esa herencia y sobre todo el compromiso con el poder político. Otra cosa son los cabreos derivados de la lucha por el gobierno. Pero la lucha por el gobierno no se puede confundir con una lucha con el régimen. Ellos nunca lo confundieron. Nunca pasaron a la oposición. ¿Es que Falange pasó a la oposición alguna vez? ¿Que es que vamos a confundir a unos cuantos chavales de la OGE con lo que fue la Falange como parte del engranaje del poder fundamental? Cuando alguna historiadora, no historiador, me decía una vez, bueno, pero en Alemania alguno pasó a la oposición. Digo, hombre, a las SA les fue muy bien. Digo, no, claro que no. Pero es que en España alguien pasó a la oposición. Es que en España alguno de los integrantes del bloque, excepto determinados sectores del carlismo que organizaron la oposición, tal, pero y no todos los carlistas, es que alguien pasó a la oposición de verdad en España, creando un bloque de oposición que hiciera posible el debate fuera de España, en el exilio, entre lo que habían sido fuerzas que integraron el 18 de julio. ¿Qué fuerza del 18 de julio estuvo participando en la organización de, bueno, vamos a confundir Múnich, ¿no? El Múnich de Dionisio Bermejo con lo que es organización, que Falange se nos pasa a la oposición. Si no se crea la oposición, estamos hablando entonces de la perpetuidad del bloque de poder político y del rescate de identidades culturales que han sido coaguladas en el esfuerzo militar y en el esfuerzo principal de construir un solo poder político, y que luego, cuando ese poder político está perfectamente consolidado, esas variedades culturales asoman de nuevo. ¿Por qué? Porque el bloque político está asegurado. Y son debates sobre el gobierno, sobre la orientación del gobierno, sobre la supervivencia del régimen a través de reformas económicas, pero nunca son debates sobre el régimen mismo y sobre todo sobre su legitimidad. No hay ningún momento que diga, este régimen dejó de ser un régimen en el que Falange pueda en el 45. Nunca se da eso. Y por tanto, si no se da eso, y se sigue, por cierto, participando en el gobierno, no solo en el régimen, entonces debemos colocar, y por eso España es tan importante en el debate sobre el fascismo. Por eso España es tan importante, porque nos permite ver un fascismo continuado cuando otros caen, y solo nos permite examinar el neofascismo de oposición. Pero ¿qué habría sido de la Italia de Mussolini si Italia no hubiera entrado en la guerra, hubiera sido neutralista, y por tanto el régimen se hubiera mantenido, evidentemente con las diversidades que ya existían, etcétera? ¿Qué habría sido de ese régimen? Quizá un régimen de larguísima duración también, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran utilidad que tiene el caso español. Pero solamente la tiene si no separas el franquismo. Es que acabamos separando el franquismo ya no de la Falange, es que acabamos separando el franquismo prácticamente del 18 de julio. Es que acabamos separando el franquismo del Estado creado en la Guerra Civil, y entonces se nos hace totalmente incomprensible. Claro que pasan muchos años, pero la raíz del régimen continúa siendo esa legitimidad, que no es solo una legitimidad ideológica, es
las bases de funcionamiento sindical, de poder económico del régimen, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí estamos en ese debate que es lo que España debería estar aportando siempre y cuando mantengamos la relación del franquismo con la guerra civil y con el fascismo en la Segunda República, o la fascistización de la Segunda República. Gracias, Ferran. De hecho, una de las ideas siempre que animan las actividades de este grupo y de los proyectos que hemos ido teniendo es precisamente esa idea, ¿no?, de que España debe contar no solamente por prurito académico, sino porque si no, no se puede entender la discusión sin tener en cuenta estas peculiaridades del caso español. Al fin y al cabo, un ejemplo casi entomológico, ¿no?, de continuidad del fascismo. Y bueno, pues eso es un poco una de las líneas, ¿no?, que nosotros, y estoy de acuerdo con esto que decías. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si hay alguna pregunta de alguien. Si quieres, Pablo, tenemos 10 minutos y para que no te quedes con ninguna pregunta en el bolsillo, en la reserva, pues si quieres hacer las dos y tenemos 10 minutos para responder, así que toda tuya si quieres. Vale, empiezo por una. Si no hay nadie más, yo encantado. Porque una de las curiosidades que tenía es desde un punto de vista metodológico, la ausencia que se hace en la obra de esto, digamos que está muy de moda ahora mismo, sobre todo en la historiografía del fascismo, que es la historia transnacional. Entonces quería un poco, quizá picar a Ferran y que hablara un poco si cree que a lo mejor la historia transnacional podría aportar aquí. Se habla mucho de la importancia de volver también a las historias nacionales, se habla también de la historia local. Yo creo que además aquí el cambio de escalas es muy importante, pero me pregunto si podría ayudar también digamos, añadir una perspectiva transnacional, por ejemplo, entender el espacio contrarrevolucionario como un espacio transnacional, donde hay actores claramente transnacionales. En determinados momentos, por ejemplo, se habla de los CAUR, ¿no?, i Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma, ¿no? Y ahí me preguntaba, pues también, bueno, autores como Arbauer Camper o Rosolinsky Liebe o Martin Hambre, que ellos dicen que tiene importancia mirar a todos aquellos intentos que hubo por organizar una internacional fascista, que aunque fracasaron, que sí que en ese, además, si entendemos también el fascismo como hibridación y como proceso de aprendizaje, y ir cogiendo ciertas cosas que dejaron aquellos intentos, aunque fracasaran, en el proyecto fascista. Y luego también, si, digamos, esa componente transnacional también afecta a, digamos, decisiones que se toman luego en el marco más nacional. Por ejemplo, está el tema que estudia Michael Ledeen y que también retoma Armauer Camper, de José Antonio Primo de Rivera y la no presencia en Montreux, pero luego cuando recula para Ámsterdam, ¿no? En el 34 dice, no voy, mando a Jiménez Caballero, pero en el 35, porque estoy acuciado económicamente, digamos, ahí sí tengo que ceder y tengo que admitir que Falange sí que tiene influencia del fascismo italiano, tal, no sé qué. No sé cuál. Entonces, ahí sí, eso también nos ayuda a comprender ciertas decisiones de estrategia política, que por cierto, que además estoy totalmente de acuerdo, hay que tener en cuenta la estrategia política a la hora de entender el falangismo, esa componente transnacional, si puede. No sé qué opinas, Ferran. Sí, a ver, es que esto ya me pilló, lo transnacional me pilló muy mayor ya, ¿eh? Con lo que me costó plantear los temas de historia comparada, ¿no? Cuando un país que solía no hacer, a mí siempre, mi maestro fallecido ya, Josep Fontana, siempre me decía, ¿la historia o es historia comparada o no es historia?
Y eso, los que fuimos alumnos de Fontana, de Jordi Nadal, de Torras, de esta gente, una cosa que desde muy jovencitos tuvimos en cuenta, como también lo tuviste los alumnos de carreras, ¿no? Que la historia o era comparada no lo era. Por eso, pues Zaragoza y la Autónoma han ofrecido perspectivas de investigación tan europeas, ¿no? Con otras universidades han ido un poco más a remolque. A ver, evidentemente que lo transnacional ayuda. Digamos, la contemporaneidad de los procesos nacionales distintos y la complicidad expresa de militancias, de solidaridades, de pagos, de ayudas. Esto es importante para cualquier fascismo, incluido el neofascismo, de una forma muy clara. A ver, yo tengo una reflexión para hacer aquí, ¿no? Diciendo que eso es muy importante, del reconocimiento de somos fascistas los españoles, ¿no? Eso, los falangistas somos fascistas y participamos en los congresos, a querer recalcar el aspecto de autonomía, ¿no? Piensa que muchas veces ese aspecto de autonomía venía marcado por gente curiosamente, como Ramiro Ledesma. Ramiro Ledesma es el que consigue que deje de aparecer tanta liturgia fascista en las revistas del Partido Unificado. Ramiro Ledesma prefería siempre usar el término nacional sindicalista al término fascista. Era el menos fascista adaptado al exterior del grupo, porque Falange era muy fascio, recordemos el fascio como nombre de una revista, y fascismo español como el nombre que se utiliza al principio. Por lo tanto, es más bien Ramiro Ledesma el que está planteando obstáculos, y él se ufana de eso. Desde que nosotros estamos ahí, ya nos hemos conseguido que se dejara de hablar tanto de Roma, ¿no? Y se hablara un poco más de España, ¿no? Pero yo tengo un planteamiento para hacer, que dejo caer aquí como idea que puede resultar que se me ocurría ahora, que es, fijaros qué curioso, que el fascismo español se constituye en el proceso de guerra civil como proceso de conquista del poder, mientras que el fascismo europeo, es decir, el nacionalsocialismo, el nazismo europeo, se constituye, se realiza, se consuma en proceso de guerra. El fascismo español es comprensible en su constitución por una guerra que permite hibridar, que permite sintetizar, y en cambio el nazismo alemán llega a consumarse, a ser plenamente real en el marco de una guerra imperialista, en el marco de una construcción de estados satélites, en el marco de una reorganización del espacio fascista europeo o sencillamente del espacio europeo con una hegemonía alemana, pero sobre todo una hegemonía nacionalsocialista. La unidad se realiza en el espacio combatiente del Frente Oriental. La experiencia combatiente de la Guerra Civil Española, unificando todas las diversas tendencias de la contrarrevolución, se organiza como espacio unificado del combatiente europeo, no del combatiente alemán, del combatiente europeo con uniforme alemán en el Frente Oriental. El fascismo francés adquiere poder en la colaboración, en la voladura de la identidad francesa para adquirir una identidad europea que va a buscar la hegemonía alemana. Hay que elegir, dice Didier Rochelle, o Roma o Moscú. Al principio dice Roma o Ginebra, ¿no? Roma o Moscú, pero al final es Berlín, ¿no? Al final es Berlín. Entonces, en ese sentido de lo transnacional, ¿qué interés tendría esa realización del proyecto europeo en el marco de la propia guerra, como marco en el que parece realizarse la utopía nacional socialista? El exterminio, la sociedad esclavista industrializada, la industrialización esclavista, el cumplimiento del proyecto, no es que el fascismo derrape con la guerra, sino que se realiza completamente la utopía nazi en el marco de la guerra. Y uno de los elementos de esta utopía es la Europa construida en torno al nacionalsocialismo, ¿no? Entonces yo creo que en esto lo transnacional tendría que reflexionarse más que en lo anecdótico de la colaboración, ¿no? Más que en la colaboración, más que en la fusión territorial del fascismo, en el que pasa a haber una patria europea, por lo menos en la idealización de los combatientes, no en la realidad, pero sí en la idealización. Yo creo que es curioso esa comparación entre un fascismo que solo consigue llegar al poder a través de una guerra total, la Guerra Civil Española, y un nacionalsocialismo, un fascismo europeo,
que se realiza, que llega a ser idéntico con la realidad en el marco de una guerra de características especiales, de una guerra ideológica profunda en el marco del continente europeo. Ahí la reflexión sobre lo transnacional estaría más allá de las complicidades, de las financiaciones, en la construcción de un superespacio que sería el de los combatientes europeos, pero que sería también esa creencia de que Europa, a partir de 1940-41, ahí se había acabado todo lo que no fuera construcción de un solo espacio, ¿no? En torno al proyecto. Por eso esa consumación del nazismo a mí que siempre me ha interesado mucho, ese pensar que no es que el régimen derrape, sino que realmente el régimen, así como los italianos sí creen que el régimen derrapa, los italianos sí que creen que el régimen derrapa con la guerra y ahí empieza Italo Balbo y la sospechosa muerte de Italo Balbo, ahí empiezan las recriminaciones de Grandi, ahí empieza el 43, el golpe del 43, el golpe fascista del 43 empieza en la crítica a la alianza con Alemania y a la dependencia de Alemania. Pero en otros casos es precisamente Alemania la que concede, y en el caso alemán sobre todo, la consumación del proyecto solamente se podía dar en el marco de la guerra. Y en el marco de la internacionalización del fascismo que da la guerra. Muy bien, pues muchas gracias. Quedan 3 minutos para que llegamos a las 7. Si quieres hacer la última pregunta y responder brevemente, si quieres, a qué es el reto. Si me permites, Daniel, bueno, si no quiero evitar esa última pregunta, que nunca sabemos, es la pregunta más clave, ¿no? No, pero claro, pero no, de lo que decías tú me parece interesante. Lo que pasa es que ahí es verdad que cuando pasamos a esos niveles, ¿no? A nivel continental y un poco esa plenitud en la radicalización del régimen nazi que llega en la guerra, creo que ese es un elemento donde el fascismo es importante, pero también mucho la propia historia nacionalista de Alemania desde el final del 19. Es decir, que también es una revancha largamente buscada que le hace además tener una... Es decir, que es imperialista y es brutalmente imperialista no solo porque sea fascista, sino porque de alguna manera la peor historia alemana que intentaba, bueno, pues tomar la revancha respecto a ingleses y franceses, tanto en África, en el territorio continente colonial por excelencia, pero también en el continente europeo, ¿no? Sobre todo con el este y otros problemas que estaban ahí, ¿no? Históricos, de las fronteras, etcétera. Entonces, claro, no sé hasta qué punto... Bueno, pero ahí está la como tú has dicho, es distinto, porque Italia, a pesar de que también esté con el rollo imperialista y esté Etiopía y la presencia en España y no sé qué, y Albania y el influjo tal, no sé qué, claro, yo creo que Mussolini sabe que una de las claves del mantenimiento de su régimen es no meterse en la guerra. Sí. Que es lo que a él le hubiera gustado. Pero si no se mete en la guerra, también hay un deterioro de toda la ideología y toda la doctrina y todo el rollo que meten todo el día. Por lo tanto, él, bueno, pues al final es muy italiano, ¿no? Dice, pa'lante, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que ahí, claro, ahí sabe que se la ha jugado. O sea, es decir, que ahí hay, a no ser que realmente haya una victoria rápida, se la ha jugado. Y como es lo que ocurre finalmente, ¿no? Entonces, claro, ahí nos metemos en un terreno que es muy atractivo, pero en donde también hay unas claves más de largo plazo complejas, ¿no? Pero, oye, Miguel, pero ahí está la capacidad que tiene el fascismo de recoger tradiciones también, ¿no? No, eso claro, hay mucho nacionalista alemán que simplemente por ser nacionalista alemán se suma al proyecto que había en aquel momento. Hjalmar Schacht se suma, siendo nacionalista, se suma a ese proyecto básicamente por nacionalismo, como otros se podían sumar por antisemitismo, como otros se podían sumar por populismo. Pero claro, es que eso también está en la capacidad del fascismo de recoger las viejas propuestas, ¿no? Me callo ya. No, pero lo que me parece también muy interesante es cómo luego digamos, el campo fascista interpreta la derrota de la Segunda Guerra Mundial, y las interpretaciones que se dan son muy diferentes. Has mencionado a Adrien La Rochelle, que luego además se va a popularizar porque Défense de l'Occident le dedica un monográfico en un determinado momento y tal. Es una posición, pero luego también tienes esas posiciones, como explica Bauer Camper,
que ven la Segunda Guerra Mundial como el fin de la solidaridad fascista. Aquello que se había intentado construir en Montreux y en Ámsterdam un año más tarde, y que luego Anne Van Capper, que además es muy interesante, dice, además el punto culminante de la solidaridad fascista es la Guerra Civil Española. Sí. Y ahí es en el momento en el que mucha gente dice, aquí podemos cooperar. Y podemos cooperar por una Europa fascista más o menos donde los distintos partidos estamos en un plano más o menos de igualdad. Y todo eso se rompe, dice Van Camper, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania trata de imponer una hegemonía y crea una jerarquía para Europa. Claro, una jerarquía entre nacionalistas. Claro. Eso es, y donde ahí hay algunos que dicen, es que esto ya es, la quiebra de ese sueño de una internacional fascista o de un fascismo universal. No. Y de los, a ver, Georges Valois muere en un campo de concentración alemán. Sí, el fundador del primer partido fascista francés, cuando llega el momento de la opción, opta por Francia. Larroque, del Croix de Feu, pasa a la resistencia. Sí, personas que dicen, no, nosotros, Brasillac es Brasillac, pero nuestra vanguardia de Brasillac nunca planteaba la posibilidad de la colaboración, y ahí, en cambio, pero quizá Adrien Larochelle era mucho más en este sentido europeísta y mucho más, podía renunciar mucho más a lo francés. Brasillac no, Brasillac es un nacionalista, un viejo tiers nacionalista francés, y le cuesta mucho más. Sin embargo, Brasillac colabora desde unas posiciones de una grave responsabilidad política. Pero bueno, quiero decir, es un campo de... Yo lo he dejado caer así, como se me ha ocurrido, pero es un campo de reflexión interesante, esa realización, y si realizas el fascismo en favor de Alemania, lo que se provoca entonces es, claro, es la aparición de contradicciones entre gente que sí que te puede seguir en ese proyecto del sueño europeo de Brasillac, pero gente como Valois que dice, yo eso no me lo creo. O gente como Larroque que dice, uy, oye, y además los alemanes, porque cuidado, para los nacionalistas franceses, los alemanes. Y yo creo que eso también, hasta cierto punto, ese tipo de esa división en la interpretación de la Segunda Guerra Mundial se lleva luego a esa división entre movimiento social europeo y nuevo orden europeo, cuando René Binet y Amodruz se van y se quedan los Perengdal, los más... René Binet y Amodruz son fundamentalmente antisemitas. Fundamentalmente son de un fascismo que en lo fundamental para ellos era el antisemitismo, ¿no? Y el racismo. Para otros como Bardèche no era ese el tema. Para Bardèche no es el antisemitismo ni el fascismo no se basa en eso, ¿no? Yo me he quedado más satisfecho con la conversación. Yo creo que todo. Yo estaba escuchando y vamos, maravillado. Me ha encantado la conversación. Así que nada, podemos dar por cerrado el seminario. Espero que hayáis estado a gusto, ¿no? Yo he visto una conversación muy fluida, muy interesante. Muy interesante. Como siempre con los zaragozanos. Siempre los de Zaragoza, que desde que se separaron de la corona catalana, no la corona aragonesa, desde que el reino de Cataluña y el ducado, pues bueno, pero hacen lo que pueden. Se lo diré a Azcón, Ah, sí, bueno. Sí. Oye, pero no le digas nada a Mazón, que se enfada. No. Mazón no, que me contagiará el gafe. No. Muy bien. Bueno, pues oye, pues muchas gracias por participar y nada, oye, que espero vernos pronto en otras ocasiones, ¿vale? Así que nada, un abrazo. Muchísimas gracias, Ferran. Que vaya todo muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.